Hola a todas y todos, bienvenidos un año más a Gap Academy. El tema de hoy es acceso de los pacientes a los ensayos clínicos. Antes de comenzar, nos gustaría agradecer a nuestros patrocinadores de Gap Academy 2022, AstraZeneca, Sanofi Genzyme, Regeneron, Novartis y GSK. Originalmente este contenido fue grabado en inglés por Lindsay DeSantis, la directora de GAP, de la Global Allergy and Airways Patient Platform, y por Richard Town de Antidote. Los temas que trataremos es introducción a los ensayos clínicos, por qué es importante participar en ellos, la herramienta de búsqueda de ensayos clínicas o de emparejamiento con ensayos clínicos, lo que llamamos en inglés matching, y una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar. Antes de dar ese primer paso tan importante, que es unirse a un ensayo clínico, vamos a hablar sobre qué son los ensayos clínicos, para qué sirven y cómo podéis participar. Un ensayo o un estudio clínico, que a veces denominamos estudios de intervención, por ejemplo, consiste en una investigación en la que participan voluntariamente personas que aportan conocimientos médicos a ese estudio. En un ensayo clínico, los voluntarios reciben intervenciones específicas según un protocolo creado por los investigadores para ese ensayo. Las intervenciones pueden ser productos médicos como fármacos, dispositivos, dispositivos digitales, o pueden ser intervenciones sobre procedimientos o cambios en el comportamiento de los participantes. Los resultados se miden para determinar la seguridad y la eficacia de ese producto, de ese tratamiento o de ese cambio de comportamiento. Los ensayos clínicos tienen normas y criterios de elegibilidad que definen quién puede participar, y todos los estudios clínicos están dirigidos por un investigador principal, que normalmente suele ser un profesional de la salud, un médico o un especialista o similar. Es importante que el médico habitual del participante colabore con el equipo de investigación para que los participantes puedan asegurarse de que el protocolo del estudio no entrará en conflicto con otros medicamentos o tratamientos que esté recibiendo ese paciente. Los ensayos clínicos se llevan a cabo para conocer lo que funciona y lo que no funciona en medicina y en atención sanitaria en general, o en salud digital. Son las mejores maneras de entender qué funciona mejor en el tratamiento de las enfermedades crónicas. Y esto es algo que realmente nos importa a las personas en las que trabajamos para enfermedades respiratorias, atópicas o alérgicas. Los ensayos clínicos están diseñados para responder a dos preguntas muy importantes, a dos sets de preguntas, digamos. La primera es, ¿funciona el nuevo tratamiento en seres humanos? Si lo hace, es importante que los médicos averigüen lo bien que funciona. ¿Es mejor que el tratamiento que utilizas actualmente o que varias personas utilizan actualmente? Si no es así, ¿reduce los efectos secundarios? Los ensayos clínicos pretenden encontrar diagnósticos que conduzcan a un mejor tratamiento de las enfermedades crónicas. Segundo set de preguntas a los que un ensayo tiene que responder es, y es realmente el que es más importante de cara al paciente, ¿es seguro el nuevo tratamiento? ¿El beneficio del nuevo tratamiento supera sus posibles riesgos? Es bien sabido que ningún tratamiento o procedimiento de uso común está libre de riesgos potenciales. Para responder a todas estas preguntas se necesitan varios ensayos diferentes, cada uno de los cuales tiene un objetivo y una duración distintos. Como veis en pantalla, hay diferentes tipos de ensayos o de estudios clínicos. Los ensayos clínicos son procedimientos de investigación exhaustivos que implican años de experimentos en miles de pacientes y que conducen a un mejor diagnóstico y a un gran avance en el tratamiento de las enfermedades crónicas. Podéis ver que los ensayos desde un experimento en laboratorio que puede durar días o horas, vamos hasta los ensayos clínicos que duran de días a años, o una intervención comunitaria que no duran menos de 6 meses. O sea, hablamos de estudios por lo general que producen resultados a muy largo plazo.
Un ensayo clínico normalmente está compuesto por 4 fases. Estas fases están estandarizadas por las agencias que regulan las medicinas. Por ejemplo, en Estados Unidos es la FDA, en la Unión Europea es la EMA, y etcétera. Cada región o cada país tiene una agencia que regula los ensayos clínicos y normalmente están estandarizadas entre sí. Eso quiere decir que tiene la FDA, por ejemplo, y la autoridad que regule en India utilizan los mismos estándares. La mayoría de las agencias de medicamento a nivel mundial eh, usan estos métodos para probar un tratamiento, para encontrar la dosis y buscar efectos secundarios, por ejemplo. Si tras las 3 primeras fases los investigadores consideran que un fármaco o una intervención es segura y eficaz, entonces es cuando solicitan esa aprobación a la FDA, a la EMA o a la agencia que toque, ¿no? Esta aprobación sería para su uso clínico y la agencia sigue vigilando sus efectos a posteriori una vez aprobado. Las agencias de medicamento exigen que se realicen los ensayos de fase 1, 2 y 3 para determinar si se puede aprobar el uso de dicho fármaco, tratamiento, intervención, etc. Vamos por la fase 1. Esta es la fase de seguridad y efectos secundarios. En la fase 1 se prueba el tratamiento experimental en un pequeño grupo de personas que llamamos sanas, ¿no? Que son personas a, de 20 a 60 años más o menos, según el tratamiento, según lo que se esté probando, pero son personas sanas y por lo general jóvenes y suele constar de 20 a 80 participantes. La segunda fase del ensayo es lo que llamamos la fase de la eficacia. En la fase 2 se suelen participar entre 100 y 300 personas. Esto no es un poco flexible, se puede variar este número. Los objetivos de la fase 2 son obtener datos preliminares sobre si el fármaco, el tratamiento o intervención funciona en personas que puedan padecer una enfermedad o dolencia específica. En la fase 2 se siguen estudiando la seguridad de los efectos secundarios a corto plazo y esta fase puede durar varios años. La fase 3, que es la fase de seguridad, eficacia en diferentes poblaciones, diferentes dosis y combinaciones, es la fase en que se sigue recopilando información sobre la seguridad y la eficacia de ese fármaco, de ese tratamiento, con un análisis todavía más profundo entre diferentes poblaciones, por ejemplo, diferentes etnias, diferentes razas, diferentes géneros, diferentes edades, también probamos diferentes dosis y el uso del fármaco en combinación con otros medicamentos que las personas pueden estar tomando en ese momento. Si la combinación de estos 2 fármacos produce algún efecto secundario o no. El número de personas en la fase 3 suele oscilar entre varios cientos y normalmente hasta 3.000 participantes. Tras esa fase, si las agencias como la FDA o la EMA consideran que los resultados del ensayo son positivos, pueden aprobar el fármaco, el tratamiento o el dispositivo experimental. Después, por último, tenemos la fase 4. En la fase 4, este medicamento, este fármaco, este tratamiento ya ha sido aprobado. Y en esta fase 4 se sigue controlando la eficacia y la seguridad de este dispositivo, de este fármaco, en poblaciones grandes y diversas. Los efectos secundarios y la seguridad a veces no están claros hasta que el fármaco ha estado disponible durante un tiempo más largo. Eso quiere decir que pueden pasar, por ejemplo, 5 o 10 años hasta que sepamos todos los efectos secundarios de un fármaco o de una vacuna, ¿no? En concreto, normalmente no suele haber grandes cambios según lo que se ha revisado y aprobado en fases 3. De hecho, es muy anecdótico, pero esta fase existe durante varios años y es cuando monitorizamos el medicamento cuando ya está en el mercado. Ahora veremos un vídeo que está en inglés pero que tiene subtítulos en español sobre por qué es importante participar en estos ensayos clínicos. The idea
The idea of clinical trials may be confusing or even unappealing. We may not like the idea of being experimented on. We might wonder if our safety will be compromised. However, what's involved? Clinical trials are a safe way for researchers to The idea of clinical trials may be confusing or even unappealing. We may not like the idea of being experimented on. We might wonder if our safety will be compromised. However, it's likely that we don't really know what's involved. Clinical trials are a safe way for researchers to investigate potential new treatments, working with participants to evaluate how they work and potential side effects. All available treatments have completed clinical trials, making sure they are safe and effective. Every clinical trial has 4 key phases. Within Phase 1, you'll help researchers understand the safety of new treatment in healthy people, attending frequent medical examinations and reporting any side effects. In Phase 2, you'll help investigate different effective dosages, again, reporting side effects. Phase 3 takes a larger group to give a clearer understanding of how effective potential treatments may be compared to what's currently available. Lastly, Phase 4 continues after a treatment has been approved, helping study the benefits and potential risks over a longer period. So, what benefits do participants receive? By taking regular medical tests needed for the study, you keep better track of your health and you're closely monitored while enrolled. You receive potential new treatments before they're publicly available. Without your participation, and that of many others, new treatments can't be tested and certified safe and effective. Latest treatments can only be made available if patients participate in trials. Patient feedback is valued highly and has a big impact on the outcome of the study. Participating in a clinical trial is your chance to take an active part and help advance treatment options. Ahora veremos una presentación sobre unas herramientas de búsqueda de ensayos clínicos que nuestros colegas de Antidote nos presentarán. Originalmente eso estaba grabado en inglés, yo tengo el placer de haceros la traducción en español. Esta herramienta es gratuita y está disponible para cualquier miembro de GAP que quiera instalarla en su página web. Simplemente nos tienen que contactar y iniciaremos el proceso. Esta parte del webinar fue originalmente grabada en inglés por Richard Town. Richard Town es el director senior de informática clínica de Antidote, también es farmacéutico y su función principal es el mantenimiento de la herramienta de búsqueda de ensayos clínicos de Antidote, la Matching Tool, y nos hablará brevemente sobre primero cuál es la misión de Antidote, qué es el Antidote Match, o sea, esta herramienta de búsqueda de ensayos clínicos, qué significa para los pacientes, qué significa para los socios, cómo funciona, y preguntas e información de contactos por si estáis interesados en implementar esta herramienta en vuestra página. La misión de Antidote es acelerar la investigación médica. La misión de Antidote es permitir que la innovación médica sea más rápida, más ágil y más democrática o más participativa para todos los pacientes, transformando la forma en que los patrocinadores y los pacientes se conectan mediante esta herramienta, que es básicamente la misma misión que tienen las organizaciones de pacientes. Su objetivo es poner en contacto a los pacientes con la investigación clínica, pero no solo para algunas enfermedades y para algunas regiones, como es el caso actualmente, sino para todo el mundo, en cualquier lugar y para cualquier patología. Para algunas personas eso significa acceder a ensayos clínicos, o para otros simplemente tener acceso a ensayos de observación, observacionales, etc. El principal problema de que los ensayos clínicos hoy día no avancen, se cancelen
o se paren o no se creen suficientes ensayos, investigación médica necesaria para las enfermedades, es porque hay un problema con el reclutamiento con los pacientes. Os voy a leer el slide que tenemos en pantalla, aunque solo lo tenemos en inglés, lo voy a traducir a castellano. Básicamente dice que el principal problema para la investigación médica es el reclutamiento de pacientes para esos ensayos. 60 millones de pacientes se necesitan hoy día para ensayos y no se están consiguiendo reclutar. Entonces esos ensayos se cancelan, se pausan, digamos, se pierden o como vemos en el siguiente gráfico, el 80% no consiguen reclutar en el deadline, en el tiempo límite que tienen para reclutar y, como decíamos, se cancelan, se pausan, etc. El 50% de los ensayos que avanzan solo con el 50% de los pacientes necesarios, porque no han conseguido reclutar el 100% de la cohorte de pacientes necesarios, y eso quiere decir que 8 millones de dólares se pierden a diario en valor, en beneficio para estas empresas. Este es el motivo por el que Antidote ha creado el Match Tool, o la herramienta de búsqueda de ensayos clínicos o de emparejamiento de ensayos clínicos con pacientes. Y ahora vamos a ver una pequeña overview de esta herramienta. Ahora os vamos a explicar brevemente cómo funciona esta herramienta. La herramienta de matching de Antidote básicamente accede a la base de datos de clinicaltrials.gov, que es la página oficial de registro y reclutamiento de ensayos clínicos de Estados Unidos, pero que a la vez es la más grande y la más utilizada en el mundo. Eso quiere decir que la utilizan ensayos clínicos de cualquier país, no solo de Estados Unidos, y adquiere esa información de esos ensayos clínicos. La clinicaltrials.gov inicialmente no fue diseñada para pacientes y es muy difícil de utilizar y presenta muchas barreras. Entonces, el Matching Tool de Antidote básicamente accede, como decíamos, a esta base de datos, simplifica la información y simplifica el proceso para el paciente inmensamente. También durante ese proceso se simplifica el lenguaje, el proceso de cribaje y de búsqueda de esos ensayos clínicos. La herramienta funciona en tiempo real y no requiere ningún esfuerzo de implementación por parte de las organizaciones que quieran implementar esta herramienta en su web. Se adapta a todos los dispositivos y se adapta a los cambios que pueda sufrir la base de datos original, la de clinicaltrials.gov, y se actualiza de forma automática. Eso quiere decir que no tenéis, una vez instalada, no requiere absolutamente de ningún mantenimiento por el resto de los años que la tengáis puesta en vuestra web. 250 organizaciones ya la han implementado, entre ellas ONGs, asociaciones de pacientes, asociaciones centradas en la investigación. GAP, por ejemplo, la tiene implementada desde hace varios meses. La herramienta es gratuita y es fácil de usar, y en los meses que que GAP la tiene instalada hemos visto unos resultados óptimos en el reclutamiento de ensayos clínicos, en esa mejora digamos, del acceso del paciente a ensayos clínicos. La herramienta adapta el lenguaje de cada texto de los ensayos clínicos, que normalmente es un lenguaje médico muy difícil de entender, y lo simplifica. Durante el proceso, la herramienta, por ejemplo, usará el nombre más común de cada enfermedad para los pacientes, ¿no? Por ejemplo, en muchos países, por ejemplo, hablamos de dermatitis atópica, no preguntará, ¿tienes dermatitis atópica? ¿Tienes eczema? Porque quizá eczema es la denominación de la enfermedad que es más común en ese país y es más fácil de entender que dermatitis atópica. Estas decisiones en el lenguaje y en la nomenclatura de las enfermedades las podéis adoptar vosotros cuando implementáis la herramienta. Tendréis una conversación con Antidote en la que se os preguntará pues cuál es la denominación más común para esta enfermedad, ¿no? O las enfermedades a las que queráis adaptar la herramienta, ¿no?
En vuestro país, y para realmente es simplificar todavía más, ese proceso de búsqueda y de acceso a los ensayos clínicos a vuestra comunidad de pacientes. El usuario puede elegir si quiere almacenar sus datos de búsqueda y contribuir así a la recopilación de datos para ver qué ensayos clínicos son los que los pacientes buscan más frecuentemente y hacer ese emparejamiento con información genérica como el sexo, la edad, la raza, la localización. Este almacenaje de información contribuye no solo a la investigación, sino contribuye también para las empresas que están investigando saber qué buscan los pacientes más frecuentemente en un ensayo, para qué enfermedades o qué tipo de ensayos buscan participar más frecuentemente y optimizar ese proceso. Esto es opcional, evidentemente. Cada paciente que accede a la herramienta puede decidir si quiere dejar los datos de su búsqueda almacenados o no. Evidentemente nunca se almacenan datos personales como el nombre o ningún tipo de datos como pasaporte, etcétera. Son siempre datos anonimizados generales, ¿no? Pues lo que decíamos, sexo, la edad, la raza, dónde vivís, ¿no? Qué ciudad, qué país. Esta información, aparte de anónima, evidentemente está asegurada bajo los estándares de seguridad más estrictos de protección de datos clínicos y personales, que en este caso es la GRDP en la Unión Europea y HIPAA en Estados Unidos, que son los dos estándares de protección de datos más altos actualmente en el mundo. La implementación, la colocación, digamos, de dónde ponemos esta herramienta en nuestra web es flexible y no requiere programación. Y de nuevo, me gusta hacer énfasis, es gratuita y tenéis todo el soporte de Antidot durante el proceso de implementación. Es básicamente, si usáis WordPress, son 2 minutos. Podéis ver ejemplos en pantalla de diversas webs que han implementado esta herramienta, por ejemplo, Melanoma, GDFSQ, y podéis ver en la página web de GAP donde la hemos implementado y que podéis visitar en gap.org. Nosotros también hemos añadido un vídeo a la izquierda de la herramienta o arriba si lo veis desde el móvil que explica la importancia de los accesos, del acceso, perdón, del paciente a los ensayos clínicos, que es el vídeo que habéis visto en esta presentación. Como indicamos anteriormente, la información de los ensayos clínicos en Antidot proviene de clinicaltrials.gov y esta información, esta base de datos de ensayos se cargan en el Antidot Match. A medida que los patrocinadores, eso quiere decir la farmaindustria o cualquier industria que esté realizando ensayos clínicos, añaden esos nuevos ensayos en clinicaltrials.gov o actualizan la información de esos ensayos, todos los detalles automáticamente se ven reflejados en el Antidot Match. ¿Cómo se puede facilitar los detalles del estudio al usuario o al paciente? Aparte de lo que hemos comentado, que pasa automáticamente, que es esa simplificación del proceso del lenguaje, incluyendo el lenguaje que vosotros habéis decidido para cada área, para cada patología. Hay un equipo al que le llaman el ejército de anotaciones de Antidot, que es una mezcla de humanos y máquinas, máquinas como Machine Learning, me refiero, con formación médica que anotan todos los detalles de cada estudio y contribuyen a ese proceso de simplificación. Por ejemplo, sabemos que muchas veces cuando en los ensayos clínicos para dermatitis atópica, para eczema, la psoriasis es una característica de exclusión inmediata que muchas veces no definen cuando se define ese ensayo, ¿no? Entonces, el ejército de anotaciones tiene en cuenta esta información y añade este criterio de exclusión para hacer que el paciente o el investigador no pierdan el tiempo, ¿no? Intentando entrar a un ensayo en el que van a ser automáticamente excluidos por ese tipo de, de- de información de exclusión que a veces no está definida en el reclutamiento del ensayo.
En la caja de la derecha vemos cómo es la herramienta, una vez que hacemos esa búsqueda de ensayos clínicos. No sé qué enfermedad exactamente se ha buscado aquí, pero vemos que hay 11 resultados. Eso quiere decir 11 resultados de 11 ensayos de la patología que he elegido, en la región, en la ciudad, en el país en el que he elegido, etcétera. Y vemos que es una interface muy sencilla. A la izquierda tenemos nuestros filtros, que los podemos modificar cuando los resultados salen. A veces, si no sale ningún resultado, podemos modificar el filtro, por ejemplo, expandir el área geográfica, ¿no? Todo el proceso de cuando encontramos esos ensayos clínicos se hacen en 15 preguntas. En 15 preguntas el paciente ve si puede aplicar para este ensayo, digamos, si no hay ningún criterio de exclusión que lo excluya, o sea que tiene sus características se juntan a todos los criterios de inclusión. También vemos que se pueden configurar alertas para ciertos ensayos o ciertas patologías, aquí en el cuadro de la izquierda de color verde. Evidentemente digo verde, pero todos estos colores, la tipografía, etcétera, todo eso se ajusta al estilo de vuestra web, como decíamos antes. Una de las cosas que también incorpora Antidot en su herramienta es la pregunta al paciente si quiere o si puede viajar para los ensayos clínicos y cómo de lejos está dispuesto a viajar, que es algo que muchas veces no se pregunta en clinicaltrials.gov, y automáticamente se descartan pacientes que no están exactamente en esa ciudad o exactamente en esa región, pero que quizá no les importaría viajar a otra región o a otra ciudad para atender a ese ensayo, ¿no? Muchas veces estos viajes están remunerados, la industria que hace la investigación puede reembolsar estos viajes. Entonces, digamos que de esa manera Antidot contribuye a la investigación médica, aportando más pacientes y incrementando el reclutamiento en ensayos médicos, que es básicamente investigación médica. Otra de las ventajas de instalar el Antidot Match Tool en vuestra web es que podéis descargar informes sobre esas búsquedas de ensayos clínicos en vuestra comunidad. Los socios de Antidot, con una herramienta de Antidot Match en su página web, pueden recibir un informe demográfico mensual y anónimo que demuestra el panorama de usuarios de Antidot Match en su sitio web. Eso quiere decir que podéis ver qué ensayos vuestros pacientes están buscando desde vuestra propia web, en qué están más interesados, ¿no? Eso puede realmente interesaros para varios proyectos o eventos o investigaciones que estéis realizando desde vuestra organización. Ese informe demográfico incluirá datos anónimos, como hemos dicho antes, de las siguientes preguntas que se hacen durante el Matching Tool. Por ejemplo, la condición buscada por usuario, la patología, la ubicación del usuario, la tolerancia al viaje, que es lo que decíamos antes, si el paciente está dispuesto o no a viajar y cómo de lejos, la edad, el rol del usuario. Esto es importante que hagamos un inciso. En la herramienta de matching se puede decidir si estás buscando un ensayo para ti mismo o si eres un cuidador, un familiar, un amigo, una enfermera, un enfermero, etcétera, que estás buscando para tu paciente, ¿no? O para tu familiar. Cuando seleccionamos si somos un cuidador o un paciente, el lenguaje de la herramienta cambia para que se adapte. En vez de decir, estoy buscando ensayos para eczema, dirá, estoy buscando ensayos para eczema para mi paciente, ¿no? Por ejemplo, eso es un ejemplo. Y por último, como tenemos la información sobre raza y la etnia del usuario, que nos permitirá ver la diversidad de nuestra comunidad de pacientes que está buscando sus ensayos clínicos. Con esto concluimos la presentación de Antidot, de esta herramienta de búsqueda de ensayos clínicos que podéis instalar de nuevo de forma gratuita en vuestra web con
el apoyo técnico de Antidote. El proceso es extremadamente sencillo, lo garantizo. Si estáis interesadas en implementar esta herramienta, podéis contactar directamente a Valerie Tufaro. Aquí tenéis su email, valerie.tufaro@antidote.me, o a Richard Town, richard.town@antidote.me, o contactar a Gap, y Gap hará la conexión para vosotros. Y si necesitáis ese puente lingüístico porque no habláis inglés, también evidentemente Gap está ahí para daros ese soporte y para ser vuestro intérprete, vuestro puente durante este proceso de implementación. La herramienta está en varios idiomas. Ahora, al final de esta presentación, iniciaremos el turno de preguntas y respuestas que tengáis sobre ensayos clínicos o sobre la herramienta que hemos presentado. Y antes de concluir, nos gustaría, como siempre, agradecer a los patrocinadores que han hecho Gap Academy posible este año: AstraZeneca, Sanofi Genzyme, Regeneron, Novartis y GSK. Muchas gracias a todas y todos por asistir a nuestros webinars de formaciones, a Gap Academy, y esperamos veros en la siguiente, y esperamos que esta formación os haya resultado útil. Muchas gracias.